Hola mis hermanos, soy el hermano César y tengo la misión de conversar con ustedes acerca de qué es la fe. Les saludo a todos en el nombre de Jesucristo y quisiera ya invitarlos a que juntos revisemos el texto que está en Hebreos. El capítulo 11 de Hebreos es por supremacía el texto que nos habla acerca de la fe. Es por eso que quiero tomarlo como reseña para que podamos basarnos en él y poder entender un poquito más de qué es la fe. La fe, por definición, es la creencia, confianza o asentamiento de una persona en relación con algo o alguien. Y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. Precisamente, hoy no hablaré sobre el impacto de la fe en la vida de los creyentes, sino en la fe como un concepto, no sobre lo que hace, sino sobre lo que verdaderamente es. La pregunta de ¿qué es la fe? Es una pregunta frecuente y viene de tiempos antaños. Aun cuando los actos de fe son recurrentes, las personas, la gente que las ven o que vivencian o que tienen una experiencia con ella, siguen haciendo la misma pregunta. Por lo mismo, ustedes se darán cuenta que en la vida de los cristianos en los tiempos bíblicos estaban llenos de muestras de fe, de hombres llenos de fe, y sin embargo, Pablo en el libro de Hebreos sigue respondiendo a esta pregunta, porque la pregunta estaba más patente que nunca. ¿Qué es la fe? Ahora yo me refiero a Pablo como el autor de Hebreos. Hay distintas voces que dicen que él no lo fue, pero para poder personificar a aquel que lo escribió, vamos a seguir llamándole Pablo. El escritor de Hebreos da una declaración o una definición de fe de una manera magistral, y lo dice así en Hebreos capítulo 11, verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? En sencillas palabras, esto quiere decir que nosotros damos por recibido lo que aún no llega y creemos aun cuando no lo veamos. La fe a la cual hace referencia Pablo apunta a logros espirituales, a victorias imposibles de conseguir, a fuerzas en momentos de angustias y tormentosos. Esta fe consiste en afirmarnos de la mano, de aquella mano de Dios que muchas veces no vemos, pero sí sabemos que está. En soportarlo todo en pos de la promesa de la salvación del alma. Eso quiere decir ese texto de Hebreos 11.1. Si quisiéramos desglosarlo, he extraído algunos versos que el capítulo narra, ya que son muchísimos ejemplos de fe. Para que nosotros podamos conversar el día de hoy, vamos a leer lo que dice el verso 3, por ejemplo. Dice así: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra. Esta frase, esta oración, dice que por la fe entendemos. La fe nos hace entender lo que nadie puede entender. La fe nos da entendimiento de cuando las cosas son confusas o oscuras. La fe nos hace entender de que hay un propósito de fondo que radica en la voluntad de Dios. El verso 7, por ejemplo, dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Destaco en esto: advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. La fe nos prepara, la fe nos advierte de las cosas que no se ven, de las cosas que van a venir, pero por fe nosotros sabemos que vendrán. Eso es la fe. El verso 8, por ejemplo, dice así: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Fíjese, salió sin saber dónde iba, pero la fe de Abraham era tan poderosa que él se dirigía en el camino que Dios le encomendó. Muchas veces nosotros no sabemos o nos cuesta entender el camino de Dios, nos cuesta entender la dirección de las cosas, pero si se hacen con la dirección divina, más allá de la senda, sabemos que el fin será de bendición. El verso 11 del libro de Hebreos dice así:
También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia. Note esto, ella recibió fuerza. La fe da fuerza, la fe da ánimo, la fe levanta. Cuando ya se pierden las esperanzas, así como Sara, la fe hizo que ésta se levantara, que cobrara fuerza y pudiese concebir una bendición inimaginable. Cuando todo está perdido, cuando tú decaes, la fe te dará fuerza y vas a conseguir una bendición así como Sara, que impactará a una nación o al mundo entero. Hay que tener fe. La fe que fortalece. Verso 17 dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. En ese momento Abraham fue probado y a causa de esa fe, él libró la prueba. Él pudo ser victorioso en esa prueba. Cuando hay prueba, la fe es la que te permitirá vencer. La fe es la que te permitirá triunfar. Hermano, en los momentos de prueba es cuando debemos poner en obra y en práctica nuestra fe. Continuando con el capítulo 11 de Hebreos y avanzando hacia el verso 24, leemos que por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés, ¿qué hizo? Escogió ser maltratado. Escogió lo que nadie podía escoger o lo que nadie querría escoger. Nadie escogería ser maltratado. Nadie escogería ser menospreciado. Pero la fe hace muchas veces que nosotros tomemos decisiones que puedan ser impopulares, que nos puedan acarrear muchas veces discusiones, conflictos con los que nos rodean. Pero por nuestra fe sabemos que esas decisiones nos van a dirigir hacia Dios, nos van a dirigir hacia una recompensa mayor. Es por eso que Él escogió ser antes maltratados. ¿Por qué? Solo por un motivo: porque a través de la fe tenía la mirada puesta en la recompensa que él iba a recibir. Por lo tanto, hermanos, la fe te hace quizás escoger el camino angosto, pero sabemos que ese camino tiene un final feliz, tiene un final de recompensa, tiene un final de triunfo. Continuando con nuestro recorrido, el verso 27 dice así: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Léase muy claramente: porque se mantuvo firme como viendo al invisible. La fe te da fuerzas. La fe te hace imbatible. La fe te hace estar firme. Por lo tanto, cuando tú sientas momentos de debilidad, momentos de flaquezas, momentos en los cuales tú te sientas caer, es el momento de poner a prueba nuestra fe. Es el momento de creer en Dios y recibir sus fuerzas, recibir su ánimo. Porque eso es fe. Y terminando ya nuestro recorrido por el capítulo 11 de Hebreos, el verso 32 dice así: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y sigue el 33 en adelante: quienes por la fe conquistaron reinos. Fíjese, la fe que hace conquistar reinos. Hicieron justicia, la fe hace justicia. Obtuvieron promesas, obtiene promesas la fe. Cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, y no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos,
maltratados, de los cuales el mundo no era digno, por cierto, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, escúchelo, no recibieron la promesa. Esto último quisiera explicarlo. No recibir la promesa. No recibir la promesa no es falta de fe. No recibir lo que uno espera no es falta de fe. Para nosotros muchas veces evaluar al hermano o a la hermana cuando no recibe lo que pide, a veces se crea un prejuicio y un mal juicio en donde no lo recibe, nosotros pensamos a ese hermano le faltó fe. Pero esto no funciona así. La fe te hace vencer y vencer obstáculos, te hace levantarte, te hace tener nuevas fuerzas, te hace vencer muchísimas cosas. Pero si eso fuese medido por conseguir el objetivo, perderíamos el foco. El foco es perseverar, el foco es mantenerse en pie, el foco es vencer, porque la recompensa quizás no la recibas ahora en tierra, y con seguridad te lo digo, lo recibirás en los cielos. A eso nos lleva la fe, no a una recompensa terrenal, sino que a una recompensa celestial. Por cierto, aquí en la tierra, Dios es justo y premia la fe de muchos, y premia nuestra fe, y muchas veces también Dios paga nuestro servicio y nos bendice con cosas materiales o con cosas que tanto anhelamos, con salud, con bienestar, con todo aquello que anhelamos. Y Dios lo hace y lo seguirá haciendo. Pero si llega el momento en que tu petición no se cumple, no pienses que tu fe ha fallado. Piensa en que hay una esperanza mayor, una esperanza celestial. Y quiero reiterar lo que leímos a partir del verso 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos. Toma atención, aquí se declara abiertamente qué es la fe. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Eso provoca la fe. Eso es fe. Para nosotros, hermanos, fe es soportar los embates de un caminar que cada día se ve cuesta arriba. Es sostenerse, es perseverar, es confiar que a pesar de no verla, tenemos una recompensa infinita. Es vencer la prueba, es escoger el camino angosto, es aceptar un camino cristiano lleno de altos y bajos, pero lleno aún más de grandes bendiciones. Es tener alegrías y también las recompensas. Es decir, Jesús, yo creo en ti y eres lo mejor que me ha pasado. Si hoy tú quisieras probar la fe con la obtención de bienes materiales, la estaríamos menospreciando. Porque nuestra fe busca reinos, busca conquistas, busca salvación, busca ser leal y fiel a Dios. Por lo tanto, si hoy te pregunta ¿qué es la fe?, ya tienes las respuestas. Ahora nuestros hermanos en los próximos días nos hablarán acerca de aplicar la fe en los distintos ámbitos de nuestra vida. Hoy ya tienes el concepto, ya tienes a lo que apunta la fe. Para finalizar esta exposición, yo quiero hacerte 3 preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué significa la palabra fe en latín? Pregunta 2, dice, ¿puede la fe medirse con las adquisiciones materiales? Y la pregunta 3, que es la más amplia, es ¿qué es la fe? Un abrazo, mis hermanos, a la distancia. Que el Señor les bendiga y espero que sea de alimento espiritual para cada uno de ustedes. Que el Señor Jesús les bendiga.